Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de ondas sonoras. Básicamente todo lo que hemos dicho hasta este punto para las ondas en una cuerda sigue siendo válido también para ondas de sonido, pero de todas formas hay que especificar algunas cositas para que les quede claro, ¿no? Algunas cositas adicionales que deben saber. Lo primero es que, bueno, una onda de sonido, de igual manera que una onda en una cuerda, es una onda mecánica, ¿no? Es una onda mecánica. Y en realidad, como cualquier onda, es la propagación de una oscilación a través de un medio. Entonces, ustedes en la cuerda lo que veían era que las partículas de la cuerda, las moléculas que constituían la cuerda, oscilaban de arriba hacia abajo y esa oscilación se propagaba hacia la derecha o hacia la izquierda en forma de energía. Pero las partículas de materia no se movían ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿no? Simplemente estaban oscilando de arriba hacia abajo. Era una onda transversal, una onda de energía propagándose en una dirección. Con el sonido pasa algo similar. El sonido es la propagación de la energía dentro de un medio elástico. Entonces se está propagando una oscilación dentro de un medio elástico. Pero ese medio elástico, en este caso particular, ya no es una cuerda, ya no estamos en un medio, en una dimensión, sino que esta vez es un medio en dos o tres dimensiones. Es decir, en este caso vamos a considerar que la oscilación se propaga en aire, en agua o incluso en un sólido, en tres dimensiones. Entonces es algo un poquito más general que una cuerda, ¿no? Es una onda longitudinal propagándose en un medio elástico. Eso es una onda de sonido. Y lo vamos a escribir por acá. Sonido. Onda longitudinal propagándose en un medio elástico. Y este medio elástico puede ser un gas, un líquido o un sólido. Eso es una onda de sonido. Pero de nuevo, y les pongo aquí una simulación que ya les había mostrado antes. Por ejemplo, piensen en el siguiente experimento. Piensen que ustedes tienen aquí una columna con un gas contenido. Cualquier gas, por ejemplo, aire, ¿cierto? Cogen una columna con un gas contenido, aire, y ponen aquí en la izquierda un émbolo que está oscilando de tal forma que describe un movimiento armónico simple. Si uno hace esto, si uno en la izquierda pone un émbolo que describe un movimiento armónico simple, lo que va a pasar es que las moléculas del medio van a oscilar describiendo el mismo movimiento que el movimiento del émbolo, ¿no? Pero en realidad, quédense por ejemplo mirando estas moléculas azules que están acá, pero en realidad no hay una propagación de las moléculas de aire de izquierda hasta derecha, es decir, uno no ve que esta molécula azul se mueva hasta el fondo, ¿no? Lo que se está propagando es una oscilación que se mueve a lo largo de la columna. Entonces, esa oscilación se propaga en forma de energía, se va propagando hacia la derecha. Y a esa oscilación que se propaga en forma de energía en alguna dirección se le conoce como sonido. Entonces, el sonido necesita obligatoriamente de un medio elástico para propagarse. De nuevo, puede ser gas, puede ser líquido o puede ser un sólido. No se puede propagar en el vacío. No se puede propagar en el vacío, que es algo apenas evidente porque lo que está ocurriendo es que se necesitan elementos del medio para que oscilen y propaguen esa oscilación. Entonces, en el vacío no se propaga el sonido. Lo escribimos aquí para que quede claro. No se propaga en el vacío. Entonces, todas las películas de ciencia ficción donde se explotan naves en el espacio y suena como si algo se... suena algo así como una explosión. Es imposible, ¿no? En el vacío no se propaga el sonido, no se propaga el sonido. Eso tiene consecuencias en cómo se construyen los materiales electrónicos en el espacio, ¿no? Es distinta la ingeniería de los materiales electrónicos aquí en la Tierra, dentro de un medio ambiente, que en el espacio. Porque si aquí se calienta un material electrónico, un transistor, por ejemplo, o un microcomponente se calienta, pues ese calor se disipa al medio ambiente, al aire. Y entonces se convierte en ondas de presión en el aire y bueno, en distintas cosas, ¿no? Pero en cambio, en el espacio como es vacío, no tiene hacia dónde irse, ¿no? Si se calienta mucho un material, no se puede disipar fácilmente. Entonces, allá las cosas son diferentes, ¿no?
Los materiales se tienen que pensar de otra manera. Entonces, esto es lo primero. Esto es una onda de sonido. Ahora, de nuevo, la velocidad de las ondas de sonido se pueden calcular de manera totalmente análoga a lo que vimos para la cuerda, tomando en cuenta lo siguiente. La velocidad de propagación se calcula de la misma manera, ¿no? Velocidad de propagación. De acuerdo con el modelo de onda sinusoidal que nosotros vimos, la velocidad se puede calcular experimentalmente primero como la longitud de onda sobre el periodo, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen una onda sinusoidal de sonido, ustedes tienen que mirar cuál es la distancia entre dos máximos y el tiempo que tardan dos máximos en pasar a través de un detector, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Solo que aquí no es tan intuitivo, no es tan fácil verlo como en la cuerda porque esta onda no es transversal. Esta es una onda longitudinal, que significa los elementos del medio se mueven en la misma dirección de propagación de la onda. Entonces aquí no es tan fácil ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo, pero bueno, ahorita les digo cómo se hace esto experimentalmente, porque evidentemente si ustedes tienen un gas como aire dentro de una columna, ustedes no pueden ver en realidad cuáles son los máximos y los mínimos, ni pueden ver las moléculas moviéndose, etcétera. Hay que hacer otra cosa, que ahorita les digo cómo se hace, ¿no? Y entonces, bueno, suponiendo que sí podemos medir de alguna manera la longitud de onda y el periodo de oscilación de los elementos del medio, entonces esta es una manera de calcular la velocidad de propagación, ¿no? Que es la forma usual. Hay otras maneras que yo pues les he especificado, por ejemplo, lambda por f sería otra forma, usando la definición de frecuencia, o por ejemplo, en términos de la frecuencia y del número de onda, etcétera, ¿no? Estas son como tres posibilidades para calcular la velocidad de propagación, que pues son la misma cosa, solo que escritas en términos de distintas cantidades físicas, pero las tres fórmulas son exactamente lo mismo, ¿no? Dependiendo de lo que el problema nos dé, pues uno puede usar una fórmula o puede usar otra, la que le sea más útil en el momento que esté haciendo el cálculo. Pero además hay una cuarta forma que solo es válida para el sonido. Válida únicamente para el sonido. Y es esta fórmula que me dice que puedo calcular la velocidad del sonido en términos de las propiedades del medio, de manera totalmente análoga a lo que ocurría con la cuerda. Entonces, en la cuerda, yo les había mostrado que la velocidad se podía calcular, y esto es uno de los problemas del taller, ¿no? Pero también está hecho explícitamente en el libro Serway. La velocidad de propagación de una onda en una cuerda era la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda sobre la densidad lineal de masa de la cuerda. A esta tensión se le conoce como una propiedad elástica, mientras que la densidad es una propiedad inercial, ¿cierto? La densidad me está hablando de qué tan fácil es hacer que una onda viaje a lo largo de una cuerda. Por eso es una propiedad inercial, ¿no? ¿Qué tan fácil es cambiar el estado de movimiento de un elemento de la cuerda? Entre mayor sea la densidad lineal, menor es la velocidad de propagación para una misma fuerza externa aplicada, ¿no? Eso quiere decir, es más difícil hacer viajar una onda con una cierta velocidad si ustedes van haciendo la cuerda cada vez más densa. Entonces me está hablando de una propiedad inercial, mientras que la tensión me habla de una propiedad elástica. ¿Qué tan rápido puedo hacer que un elemento de la cuerda vuelva a su posición de equilibrio? Es decir, qué tan elástica es la cuerda. Entre más elástica sea la cuerda, más rápido vuelve a su posición de equilibrio. Piensen en algo así como, como un caucho, ¿no? Como un material muy elástico, ¿no? Entre más elástico sea, ustedes lo jalan en alguna dirección y lo sueltan, regresa más rápido, ¿no? Regresa más rápido. Entre más elástico sea, más rápido regresa a su posición de equilibrio. Aquí es lo mismo, ¿no? Si la tensión en la cuerda es mayor, entonces más rápido los elementos de la cuerda van a volver a su posición de equilibrio. Por ejemplo, piensen que aquí le voy aplicando una fuerza cada vez mayor, ¿no? Acá, entre mayor aplique una fuerza yo, más rápido los elementos del medio van a regresar a su posición de equilibrio, porque la tensión a lo largo de la cuerda es mayor. Entonces, a eso se refiere con que sea una propiedad elástica del material.
Ahora, lo mismo pasa para el sonido, ¿no? Entonces, uno puede calcular la velocidad como la raíz cuadrada de la razón entre una propiedad elástica y una propiedad inercial. Aquí esta B mayúscula es el módulo volumétrico, mientras que esta ρ que está aquí, es la densidad volumétrica de masa. El módulo volumétrico me dice qué tan fácil es deformar un elemento del medio. Ahorita les escribo la definición explícita del módulo volumétrico. Y la densidad volumétrica de masa creo que es algo que ustedes conocen muy bien, pero de todas formas voy a escribir las definiciones de estas dos. Hay una pregunta que estaba haciendo su compañero Omar acerca del sonido de la materia oscura, pero vamos, la materia oscura es la materia más abundante en el universo, más del 70% es materia oscura, pero no se sabe de qué está constituida porque se llama materia oscura precisamente porque no emite radiación de ningún tipo. Y si no emite radiación de ningún tipo, no se puede detectar con los telescopios ni con los instrumentos ópticos o electrónicos que nosotros tenemos, ¿no? Que sabemos usar. Eso quiere decir, en realidad no la vemos. No vemos la materia oscura. Pero esta materia oscura, al ser pesada, sí tiene una gravedad. Entonces, uno sabe que existe, por ejemplo, porque observa ciertos cuerpos celestes, planetas, soles, etcétera, girando alrededor de, ¿cierto?, de un conjunto de materia con una velocidad mayor de la que debería girar si se contara la gravedad de la materia que sí se puede observar. Entonces, eso quiere decir, hay más gravedad de la que en verdad estamos observando. Más gravedad de la que se está observando. Entonces, eso es la materia oscura. Pero no se sabe en realidad de qué está constituida. No se sabe en realidad de qué está constituida. Ahora, esta materia oscura puede producir ondas gravitacionales, puede producir ondas de sonido, puede producir distintas cosas, ¿no? Puede haber ondas de sonido dentro de la materia oscura porque las ondas de sonido se propagan en cualquier medio material, ¿sí? Entonces no hay ninguna razón por las que no se pueda propagar ondas de sonido, ¿no? Sería simplemente la materia oscilando, la materia misma oscilando en alguna forma. Evidentemente la materia oscura no está quieta, sino que está rotando, está girando alrededor de cierto eje. En el universo nada está quieto, ¿no? No existe el reposo absoluto, no existe un sistema de referencia donde yo diga, desde este sistema de referencia, todo está quieto. No, eso no existe. El movimiento es relativo. Si algo está quieto en un sistema de referencia, usted solo necesita cambiarse el sistema de referencia para que se mueva, ¿no? Entonces es natural pensar que hayan ondas de sonido también dentro de la materia oscura. No creo que hayan medido la velocidad de una onda de sonido dentro de la materia oscura, ¿no? No tenemos experimentos tan sofisticados, pero es natural pensarlo. Lo que sí se ha visto son los efectos gravitacionales, es decir, los efectos en las ondas gravitacionales de la materia oscura y bueno, otras cosas con respecto a eso, ¿no? Eso con respecto a la pregunta de su compañero. Y bueno, volviendo, piensen siempre en el sonido como una propagación de una oscilación dentro de un medio material, ¿no? Entonces, necesariamente tienen que haber moléculas. Un gas está constituido por moléculas de oxígeno, de hidrógeno, de dióxido de carbono, nitrógeno, etcétera, ¿no? Son moléculas. Esas moléculas empiezan a oscilar y esa oscilación se propaga a las otras moléculas que están alrededor, ¿no? Se va propagando en una dirección muy rápidamente. Eso es lo que tienen que imaginarse. Si no hay moléculas, si no hay nada, entonces no hay nada para que oscile y nada se puede propagar, ¿no? Entonces el sonido no se propaga en el vacío, solamente en medios materiales. Puede ser un sólido también, ¿no? O puede ser un líquido. Eso es lo que tienen que tener en la mente, ¿no? Y bueno, escribimos aquí entonces explícitamente qué es cada cosa. Módulo volumétrico. Módulo volumétrico es esto, esta B que vamos a poner acá. B igual a menos la variación de la presión con respecto a la variación relativa del volumen. Entonces, aquí B sub 0 es un volumen inicial, delta B es una variación del volumen y delta P es una variación de la presión. Es decir, donde estamos diciendo que delta P es algo así como una presión final menos una presión inicial y toman en cuenta que las presiones se miden ¿en qué unidades? ¿Cuáles son las unidades de la presión? Pascal. Los pascales, y los pascales es equivalente a tener Newton sobre metro cuadrado porque la presión es fuerza por unidad de área, ¿no? Esta es la unidad en el sistema internacional de medida, los pascales, Newton sobre metro cuadrado.
Por otro lado, la variación del volumen pues es simplemente un volumen final menos un volumen inicial. Y bueno, las unidades, ustedes ya saben muy bien cuáles son las unidades de un volumen, ¿no? Son metros al cubo, unidades de metros al cubo. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Esto, el módulo volumétrico lo que me está diciendo es cómo cambia la presión cuando yo cambio el volumen. ¿Qué es lo que ocurre en un gas si yo cambio el volumen? ¿Qué le pasa a la presión? Y entonces miramos un poquito estos dibujitos que están aquí a la izquierda. Suponemos que esta es la posición de equilibrio, el diagrama A que está aquí. Y entonces tenemos un gas, un líquido, como quieran, ¿no? Supongamos que es un gas, ¿no? Un gas en equilibrio con un émbolo acá. En equilibrio significa que ustedes dejan el gas, ponen aquí el émbolo en alguna posición hasta que el émbolo se quede quieto, ¿no? Puede que se estire un poquito, se aleje un poquito, bueno, en algún punto se queda quieto. Es decir, la presión que ejerce el gas no es suficiente para empujar el émbolo hacia la izquierda. Después, ¿ustedes qué van a hacer? Van a coger este émbolo y van a comprimir un poco acá el gas, empujando el émbolo hacia la derecha. Cuando ustedes hacen eso, ¿qué ocurre? El volumen disminuye. Miren que el volumen del gas sería básicamente esta área que está acá, multiplicada por la sección transversal. Supongan que esto es un émbolo cilíndrico, y entonces si ustedes miran de frente aquí este émbolo, verían algo así como un círculo, ¿no? Así, visto de frente. Entonces esto es un cilindro. Si ustedes empujan el émbolo, comprimen el gas, entonces el gas disminuye su volumen. Pero ¿qué pasa cuando el gas disminuye su volumen? Cuando el gas disminuye su volumen, la presión aumenta. ¿Por qué la presión aumenta? Porque la presión es una medida del número de colisiones que hacen los elementos del gas con las paredes del recipiente, es decir, es una cantidad estadística. Si ustedes quieren calcular la presión que ejerce un gas dentro de un émbolo, lo que se mide en realidad es el número de colisiones promedio que hacen los elementos del gas a las paredes del recipiente, a las paredes del recipiente. Entonces, entre más colisiones haga, mayor es la presión que ejerce. Ahora, aquí las moléculas, bueno, son muy pequeñas y alcanzan a recorrer distancias largas antes de colisionar, ¿no? Pero si ustedes empiezan a disminuir el volumen de gas, el volumen de este émbolo, si ustedes empiezan a empujar el émbolo hacia la derecha y a disminuir el volumen del gas, entonces la probabilidad de que las moléculas colisionen con las paredes del recipiente se va haciendo mayor, porque las moléculas tienen que recorrer ahora menores distancias antes de que colisionen. Entre más comprimen el gas, mayor aumenta la probabilidad de que las moléculas colisionen con las paredes. Y entonces, entre más se comprime el gas, la presión aumenta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí es intuitivo o no? O sea, profe, la velocidad del gas aumenta también. Esa es otra cosa, ¿no? Las moléculas tienen una cierta energía cinética que está relacionada con la temperatura. Entonces, la cosa es que aquí ocurre que al aumentar la presión también se aumenta la temperatura, ¿no? Eso significa que la velocidad de las moléculas también aumenta. Pero ahorita no, digamos, no nos preocupemos tanto por la temperatura, sino pensemos solo en el concepto de presión. Es decir, solo en el concepto de que la presión está relacionada con la probabilidad de que las moléculas colisionen con las paredes del recipiente. Entonces, evidentemente, al disminuir el volumen, esa probabilidad aumenta, ¿cierto? Es más probable que empiecen a colisionar con las paredes del recipiente porque tienen que recorrer menos caminos antes de que colisionen, ¿no? Una distancia menos. Entonces, imagínense que ustedes comprimen mucho este émbolo acá hasta que queda solo este volumen, ¿no? Evidentemente aquí es más fácil que las moléculas colisionen con las paredes del recipiente. De hecho, van a colisionar más. Entonces, la presión aumenta. La presión aumenta. Y entonces aquí el módulo volumétrico me está hablando precisamente de eso, ¿no? Cómo cambia la presión cuando yo cambio el volumen. Y por eso aparece precisamente este signo menos que está aquí. Este signo menos tiene que ver con que al aumentar el volumen disminuyó la presión. Y al disminuir el volumen aumento la presión. ¿Sí o no?
Por eso aparece este signo menos. ¿Por qué aparece este signo menos? Porque esta cantidad, este módulo volumétrico que está acá, está dentro de una raíz cuadrada. Y las velocidades no pueden ser números imaginarios, no pueden ser números complejos. Entonces, esta cantidad, al estar dentro de una raíz cuadrada, tiene necesariamente que ser un número positivo. B no puede ser un número negativo porque la raíz cuadrada de un número negativo es un número complejo. Y no existen las velocidades complejas ni las velocidades imaginarias, ¿no? Tiene que ser un número real. Por lo que es necesario poner este menos atrás para que el módulo volumétrico esté definido como una cantidad positiva. ¿Por qué? Porque si ustedes disminuyen el volumen, entonces volumen final menos volumen inicial sería un número negativo. Disminuir el volumen significa que el volumen inicial es mayor que el volumen final, ¿sí o no? Entonces, B final menos B inicial sería un número negativo. Un número negativo. Mientras que este delta P sería un número positivo, porque la presión inicial sería menor que la presión final. Entonces, presión final menos presión inicial daría un número positivo. Un número positivo dividido un número negativo, pues da un número negativo. Por lo que es necesario poner este menos atrás para que menos por menos de más y esta cantidad esté definida como algo positivo, porque está dentro de esta raíz. Entonces, esta es la definición de módulo volumétrico. La definición de módulo volumétrico. Ahora, la velocidad también requiere que uno calcule la densidad volumétrica de masa, pero bueno, esto ya es algo más conocido para ustedes. Densidad volumétrica de masa, que está definida simplemente como masa, la masa por unidad de volumen, ¿no? Y bueno, las unidades de esta cantidad física en el Sistema Internacional de Medidas, pues son los kilogramos por metro cúbico. Aquí no hay nada raro en realidad, ¿no? No hay nada realmente raro. Entonces, de esta manera se puede calcular también la velocidad de una onda propagándose en un medio. Si ustedes pueden hacer un experimento de tal forma que calculan este módulo volumétrico, que de todas formas se puede también encontrar en tablas, ¿no? Y bueno, la densidad de los medios en general las encuentran en tablas, pero también se pueden calcular experimentalmente. Entonces pueden predecir también el valor de la velocidad de las propiedades del medio, ¿no? Mire que la velocidad del sonido también se puede calcular experimentalmente de manera análoga a como se hacía en la cuerda, ¿no? Con la longitud de onda y con el periodo. Pero pues esta es otra manera alternativa que depende únicamente de las propiedades del medio. Hay otras formas de calcularla, por ejemplo, en términos de la temperatura del gas, pero digamos esta fórmula que está aquí es válida únicamente para el aire, la que dejé aquí abajo. Esta fórmula, sí, en términos de la temperatura, cambia con el medio. Depende de cuál es el medio que estamos considerando, y entonces una cosa es para el aire, otra cosa es para un gas de hidrógeno, otra cosa es para un gas de nitrógeno, etcétera, ¿no? Esto es válido únicamente para el aire, pero en todo caso también se puede encontrar una fórmula en términos de la temperatura del medio, ¿no? Ahora, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de cada una de las moléculas. Entonces me está hablando de qué tan rápido se mueven las moléculas. Si ustedes cogen un gas y lo agitan, aumentan la velocidad o la energía cinética promedio de cada una de las moléculas y por lo tanto se aumenta la temperatura. Se aumenta la temperatura. Si ustedes disminuyen el volumen, aumentan la velocidad promedio, ¿no? Velocidad promedio de cada una de las moléculas y la energía cinética promedio de cada una de las moléculas y por lo tanto también aumenta la temperatura. Son cositas de propiedades de los gases, ¿no? Pero bueno, no sé, ustedes creo que aún no han visto ningún curso de termodinámica, entonces no entro mucho en los detalles de esta fórmula de la temperatura, simplemente se las dejo para que la tengan, pero esto es válido únicamente para el aire. Eso quiere decir que si ustedes, por ejemplo, tienen un gas con una temperatura en grados centígrados aquí, ¿no? De 0 grados centígrados, entonces la velocidad a 0 grados centígrados del sonido en el aire es esto, ¿no? 331 metros por segundo.
331 metros por segundo. Pero si aumentan un poco la temperatura, por ejemplo, la temperatura ambiente, digamos que sean que 20 grados centígrados, o tal vez un poquito, no, un poquito más, ¿no? O un poquito menos, no sé. Vamos, depende del lugar en el que esté, ¿no? Digamos que es 20 grados centígrados. Entonces este número sería un poquito más grande, ¿no? Sería algo así como 343 metros por segundo a temperatura ambiente. Entonces noten que si uno va aumentando la temperatura, la velocidad del gas, la velocidad del sonido dentro del material es mayor. Es mayor. Y tiene sentido porque las moléculas se están agitando más, ¿no? Se están moviendo más rápido. Entonces, esto válido únicamente para el sonido en el aire, esta última fórmula. Las otras fórmulas sí son válidas en general para cualquier gas, pero esta de aquí abajo no, solo para el aire, solo para el aire. A nosotros nos va a interesar sobre todo este tipo de material, ¿no? El aire que está aquí. Y bueno, vamos a mirar entonces algunos datos, ¿no? Algunas tablas de datos donde vemos cómo son las velocidades dependiendo del medio en el que se está propagando y más o menos las magnitudes de estas velocidades. Entonces, en general, si uno cambia de medio de gas a líquido y de líquido a sólido, la velocidad del sonido aumenta. Es lo primero que tienen que ver. Miren que las velocidades son mayores en los líquidos que en los sólidos, ¿no? Son mayores en los líquidos que en los gases, perdón. Mayores en los líquidos que en los gases. Y son mayores en los sólidos que en los líquidos. Es lo primero que tienen que notar aquí. Entonces, cambiando de estado de materia, las velocidades cambian, ¿no? Se hacen más grandes, más grandes. Pero estando dentro de un mismo estado de materia, en general, si yo aumento la densidad, disminuye la velocidad, ¿no? Que es precisamente la fórmula que tenemos acá. Pero esto, por ejemplo, es válido únicamente dentro de un estado, ¿no? Dentro de un estado de la materia, válido para gases. Esto que les puse aquí, la tenía acá. Válido dentro de gases, ¿no? Miren que lo que me está diciendo esto es que al aumentar la densidad del medio, disminuye la velocidad. Disminuye la velocidad. Algo similar a lo que pasaba con la cuerda, ¿no? Entonces aumentan la densidad lineal y entonces es más difícil que una onda se propague dentro de ella. Pero al cambiar de estado de materia, en cambio, sí observamos que las velocidades en general van aumentando. Ahora, noten que, por otro lado, si yo aumento la temperatura, sobre todo en estos dos casos, entonces la velocidad del sonido va a aumentar. Miren que la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados es 331 metros por segundo. Si aumento la temperatura hasta temperatura ambiente, la velocidad del sonido en el aire a 20 grados centígrados es 343 metros por segundo. Es una velocidad bastante grande, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando ustedes hablan, lo único que están haciendo es generar una oscilación que se propaga a través del aire. Esa oscilación viaja muy rápido, ¿no? En un segundo recorre 343 metros. Es lo que está diciendo, es lo que está diciendo esta velocidad. Bastante rápido, ¿no? Por eso ustedes tienen la impresión de que cuando alguien habla, lo escuchan de manera instantánea, ¿no? Lo escuchan muy rápido, muy rápido. Hay otras velocidades en distintos gases. Está el hidrógeno, por ejemplo, a 0 grados centígrados tiene una velocidad del sonido grande, 1286 metros por segundo. El helio tiene una velocidad de 972 metros por segundo. El oxígeno es muy similar al aire, obviamente. El aire contiene mucho oxígeno. La velocidad es 317 metros por segundo, ¿no? A nosotros, sobre todo en los cálculos, nos va a interesar estos dos. Estas dos que están aquí. En los líquidos, bueno, aquí los líquidos todos están a temperatura ambiente, 25 grados centígrados. Hay distintos materiales y se ponen sus velocidades, ¿no? Esto es para que se hagan una idea del orden de magnitud de las velocidades. A nosotros sobre todo nos va a interesar el agua. Es como el líquido que se usa en los experimentos. El agua, miren que tiene una velocidad del sonido de 1493 metros por segundo. Es mayor la velocidad del sonido en el agua que en el aire. El sonido se propaga más rápido en el agua que en el aire.
Es algo importante que tienen que entender. Y en los sólidos, bueno, aquí hay otros líquidos, ¿no? Glicerol 1904, agua de mar 1533, agua normal, ¿no? Profe, 1493, ¿sí? ¿me puede volver a repetir el concepto del helio y del aire? Es que me escuchó como entrecortado, profe. No, simplemente miren que las velocidades del sonido van cambiando dependiendo de la densidad. Entonces aquí el helio es mucho menos denso que el aire. El aire tiene una densidad volumétrica mayor, entonces su velocidad es menor. Pero acá está simplemente una tabla de las magnitudes de las velocidades del sonido para distintos gases. A nosotros, la que más se deben recordar sobre todo es estas, ¿no? La velocidad del sonido en el aire. Sobre todo los experimentos se hacen con aire, entonces este es como el número que uno se tiene que acordar, ¿no? ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente? 343 metros por segundo. Entonces es como el numerito que tienen que tener más presente. Tienen que saber más o menos los órdenes de magnitud de las velocidades del sonido. Lo mismo pasa con el agua, ¿no? 1493 metros por segundo. Es la velocidad del sonido en el agua, que es mayor a la velocidad del sonido en el aire. Y bueno, acá hay otros líquidos, pero esto prácticamente no se usa, ¿no? Alcohol metílico, tetracloruro de carbono, queroseno, mercurio, etcétera. Ahí están las magnitudes. Y bueno, en los sólidos, sobre todo, uno se preocupa por ver cómo es la velocidad del sonido en vidrio. Entonces, este es como lo que más le importa a uno en los experimentos. Miren que es mayor a la del agua y a la del aire, ¿no? 5.640 metros por segundo. Entonces, en general, en un sólido, el sonido se propaga más rápido que en un líquido y que en el aire. Y que en el gas, en un gas cualquiera, ¿no? Entonces, aquí también hay otras medidas, ¿no? Se propaga más rápido, sobre todo en el aluminio. En el aluminio se propaga con una velocidad de 6.420 metros por segundo. Simplemente es para que lo tengan presente este tipo de magnitudes, ¿no? Traten de recordarlas, estas cositas, ¿no? Listo. Entonces, esta es una tabla de valores de las velocidades del sonido. Aquí se hacen una idea de cuál es la magnitud. Recuerden siempre aire, agua, vidrio. Traten de recordar esas tres, ¿no? El sonido se propaga más rápido a través del vidrio, ¿no? Entonces, no es que poner ventanas de vidrio va a apantallar el sonido. Se va a propagar más rápido, ¿no? Y bueno, ahora miramos la siguiente tabla. Es posible clasificar el sonido, además, de acuerdo con la frecuencia de la onda de sonido, ¿no? Entonces, las ondas de sonido son ondas, eh, por lo general, sinusoidales, pero también puede ser una combinación de ondas sinusoidales, como lo hemos estado discutiendo todas estas clases, ¿no? En general, una onda periódica con una forma funcional arbitraria se puede escribir como una superposición de ondas sinusoidales. Entonces, uno puede entender una onda de sonido como una onda sinusoidal propagándose a lo largo de un medio material o como una superposición de ondas sinusoidales. En todo caso, tiene una frecuencia asociada. Tiene una frecuencia asociada. Entonces, suponemos que es una onda sinusoidal con una cierta frecuencia. Dependiendo de la frecuencia de esa onda sinusoidal, uno puede clasificar el sonido en distintas clases, ¿no? Entonces, existen sonidos que son infrasónicos, ¿cierto? Ondas infrasónicas. Existen sonidos que tienen frecuencias sónicas y existen sonidos que tienen frecuencias ultrasónicas, ¿no? Entonces, en general, uno escucha hablar de infrasonidos, sonidos y ultrasonidos, dependiendo de cuál es la frecuencia que tienen, pero también es importante mirar la potencia con la que se emitía el sonido. Entonces, noten que dependiendo de la frecuencia, uno puede decir que las ondas infrasónicas son aquellas que tienen una frecuencia menor, en general a 20 Hz. Miren que aquí esta horizontal tiene unidades Hz. Me está diciendo en la horizontal cuál es el valor de la frecuencia del sonido. Mientras que en la vertical, lo que ustedes están observando es la intensidad del sonido. ¿Qué tan intensa es? Ahorita miramos un poquito mejor esto de la intensidad. En todo caso, para ondas que tengan una frecuencia menor a 20 Hz, se dice que son infrasonidos. Infrasonidos. Tiene frecuencias infrasónicas. Esto solo es una clasificación, ¿no? Pero es una clasificación que es útil.
Ahora, si la frecuencia está entre 20 Hz y 20.000 Hz, entonces se dice simplemente que es un sonido o que tiene frecuencias sónicas, y este es el espectro de frecuencias en donde en general el oído puede escuchar o detectar una onda, ¿no? Recuerden que el oído no es más que un detector de ondas sonoras. El oído puede detectar ondas de sonido entre estas frecuencias, 20 Hz y 20.000 Hz. Por lo que aquí, en general, a esto es a lo que se le llama sonido. Un ultrasonido o un sonido con una frecuencia ultrasónica son aquellos que tienen frecuencias mayores a 20.000 Hz, de 20.000 para arriba. Y en general esto no lo puede escuchar el oído. Algunas cositas sí, pero en general no. Ahora miren que lo que puede detectar el oído humano es precisamente esta región blanca que está acá. Esta región blanca que está acá. Entonces puede detectar en general sonidos desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, pero no solamente depende de la frecuencia lo que puede detectar, sino también de la intensidad o potencia del sonido, con qué potencia o con qué intensidad sale a emitir. La intensidad, que es una cantidad física que espero que conozcan, no la intensidad de corriente, ¿no? Sino en general la intensidad es igual a la potencia por unidad de área. Potencia por unidad de área. La potencia se mide en watts y el área en metros cuadrados, ¿no? Potencia por unidad de área. Potencia, si ustedes lo recuerdan, es trabajo por unidad de tiempo. Eso es la potencia, ¿no? Trabajo por unidad de tiempo. Es decir, joules por segundo. Si ustedes hacen trabajo por unidad de tiempo por unidad de área, les da la intensidad. Trabajo por unidad de tiempo por unidad de área. Entonces aquí es usual calcular la intensidad en decibeles, no en el Sistema Internacional de Medidas, sino en una nueva medida conocida como decibeles. ¿Cómo se hace para pasar de las unidades del Sistema Internacional de Medidas, que es watts por metro cuadrado, a decibeles? Hay que hacer este factor de conversión que está aquí. Hay que definir primero cuál es la intensidad audible para el ser humano. Y esa intensidad audible para el ser humano, donde empieza a escuchar el ser humano, es precisamente esta que está aquí. 1 por 10 a la menos 12 watts por metro al cuadrado. Esta intensidad es la intensidad inicial audible para el ser humano, entonces está por aquí, ¿cierto? Entonces, a ver si trazo una lineecita. Por acá, ¿no? Más o menos por acá. ¿Sí lo ven? Aquí es donde empieza a escuchar el oído humano, con esta intensidad. Y entonces nosotros decimos que esa intensidad equivale a un decibel. Un decibel. Perdón, a 0 decibeles, ¿no? 0 decibeles, no un decibel, sino 0 decibeles. Justo acá estaría la intensidad mínima en la que empieza a escuchar el oído humano. Y se dice que esa intensidad, 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, son 0 decibeles. 0 decibeles. Y luego, bueno, se hace una escala logarítmica para las demás intensidades. Entonces, noten que si ustedes en esta I que está acá, ponen precisamente la intensidad inicial con la que empieza a escuchar el oído humano, que es este mismo 1 por 10 a la menos 12. Entonces, hacen 1 por 10 a la menos 12 dividido 1 por 10 a la menos 12, pues les da 1. Y el logaritmo de 1 da 0. 10 por 0 da 0. Y entonces, este beta, que está ahora en decibeles, es este 0 que está acá. 0 decibeles es donde empieza a escuchar el oído humano, la intensidad con la que empieza a escuchar el oído humano. Cualquier otra intensidad mayor, bueno, se reescala de esta manera, con una escala logarítmica. Y entonces acá empiezan a aumentar las escalas en decibeles. Bueno, aquí llegan hasta 220 decibeles, que es una potencia muy grande. Existe un valor de la potencia en donde el oído humano deja de escuchar y además es nocivo para el oído humano. Esa intensidad es 120 decibeles, más o menos por acá. 120 decibeles. A esta intensidad de 120 decibeles se le conoce como el umbral del dolor. Esto significa que si ustedes, por ejemplo, generan una onda de sonido con una potencia mayor a 120 decibeles, es posible que dañen el oído humano. Imagínense que, por ejemplo, ustedes se paran al lado de un cohete que va a despegar, ¿no? ¿Se imaginan la potencia con la que salen las ondas de sonido cuando despega un cohete? El cohete lo que hace es emitir un gas muy caliente hacia abajo, ¿no? Que está haciendo combustión y empuja el cohete hacia arriba. Pero eso sale a velocidades altísimas, con una presión altísima, y entonces genera una onda de expansión
una onda de presión expansiva a lo largo del aire. Esa onda sale con una presión enorme, mucho mayor a 120 decibeles. Si ustedes están ahí al lado, pues se les explota los oídos, ¿no? Entonces, este es el umbral del dolor. Cualquier onda de sonido con una potencia mayor a 120 decibeles puede dañar el oído humano. Lo puede dañar, lo puede dejar lesionado. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta grafiquita que está aquí? Me está diciendo cuál es la región de intensidades y de frecuencias en donde el oído humano puede escuchar. Ustedes pues tienen que saber estos datos, ¿no? Siendo, digamos, es algo importante saber, ¿no? Tienen que conocerlos y bueno. En principio deben recordar que el oído humano puede escuchar desde 20 Hz hasta 20.000 Hz y puede escuchar ondas de sonido con una potencia desde 0 decibeles hasta 120 decibeles. Esto es lo importante ver aquí. Y bueno, aquí hay varios ejemplos de distintos tipos de ondas de sonido, dependiendo de su frecuencia y de su intensidad, ¿no? Entonces miren que todo esto son ejemplos de cosas que podemos escuchar. El sonido de una motocicleta, el sonido del claxon de un automóvil. Miren un grito y una conversación usual, cuál es el rango de frecuencias y la potencia, ¿no? Una conversación usual está entonces entre algo así como 100 y como 5000 Hz, ¿no? Entre 100 y en promedio 1000 Hz, ¿no? 1000 Hz. Pero además la potencia es baja, 60 decibeles. Pero si uno alza la voz, cuando ustedes alzan la voz para gritar, únicamente aumentan un poco la frecuencia, pero sobre todo lo que hacen es aumentar la potencia, ¿no? Entonces aumentan la potencia hasta más o menos 80 decibeles. Miren que hay otros sonidos que están acá, ¿no? Tránsito urbano, etcétera. Existen sonidos que nosotros no podemos escuchar en realidad. Por ejemplo, el sonido que emiten los murciélagos, ¿no? Es un sonido de baja intensidad, pero de alta frecuencia. Como tiene una frecuencia mayor a 20.000 Hz, por ahí de 50.000 Hz, entonces nosotros en realidad no los podemos escuchar. No los escuchamos, ¿no? No que no los produzcan, pero simplemente no los podemos escuchar. También los sonidos que emiten los sonares en un submarino, etcétera. Miren que son de alta frecuencia y de alta potencia. De alta potencia porque están dentro del agua, que es un medio más denso y bueno, se necesita que lleguen más lejos, que no se disipen tan rápido, etcétera. El sonido de un rifle, si ustedes disparan un rifle, en realidad deberían tener algo así como unos audífonos, algo que proteja el oído, ¿no? Porque esto tiene una potencia mayor a 120 decibeles y puede dañar el oído. No creo que hayan disparado nunca un rifle, pero, o que lo vayan a hacer, pero Pues yo sí, pero no se siente tan duro. sí, pero ya, yo creo que ya no me escucha bien ahorita. Es que esos daños son residuales, ¿no? Toca tener cuidado, no, no es que se tiene que poner a disparar rifles seguidos mucho tiempo. No, pues yo presté servicio y pues allá uno hacía polígono cada 3 meses. Mm. ¿No les ponía ninguna protección a los oídos? Sí, pero casi nadie la usaba, entonces no. Sí, porque no habían visto el curso de oscilaciones y ondas, ¿no? Entonces, Ajá. hay que tener cuidado porque más de uno después va a tener problemas con los oídos, ¿no? Va a empezar a quedarse sino a escuchar cada vez menos, ¿no? En todo caso, siempre es mejor usar protección porque esto supera el umbral del dolor y entonces el oído empieza a dañarse. Y bueno, un motor de un gran cohete, un motor jet, etc. Esta grafiquita que está aquí, la tomé del libro Serway, que también tienen en el equipo de Teams, entonces simplemente, si quieren recordar, digamos, si se les olvida esto, pues van y la revisan allá. Pero traten de recordarlo, ¿no? Estas son cosas interesantes que hay que recordar, ¿no? En qué frecuencias escuchamos y en qué potencias podemos también escuchar. ¿Listo? Y bueno, nos ponemos ahora un poquito más técnicos, describiendo el modelo de onda progresiva para una onda sinusoidal y en realidad cómo podemos detectarla, ¿no? Entonces yo les estaba diciendo que cuando uno coge un émbolo, digamos aquí estos dibujitos también son de Serway, pero se ve mejor acá en la simulación. Cuando uno coge un émbolo en un extremo, ¿cierto? Y lo hace oscilar describiendo un movimiento armónico simple,
a una columna de gas, acá ustedes suponen que todo esto está lleno de aire, que es lo más fácil de hacer. Entonces, lo que pasa es que los elementos del medio se van a mover describiendo el mismo movimiento que hace el émbolo aquí a la izquierda, ¿no? Es decir, oscila con la misma amplitud, con la misma frecuencia, con el mismo periodo, con la misma longitud de onda, etcétera, ¿no? Pero en la práctica, en el experimento, ustedes no van a poder ver a las moléculas del gas oscilando. Eso no se puede ver, ¿no? No se puede ver. Lo que sí se puede hacer en realidad es detectar la presión en cada uno de los puntos de este gas. Entonces les voy a describir un experimento que no sé si tengan acá en el laboratorio, en los laboratorios de ondas, pero bueno, de pronto sí, si no lo tienen toca sugerirlo, ¿no? ¿Cómo se hace entonces para calcular estas ondas sinusoidales en una columna de gas? Uno sabe por el experimento de la cuerda que si este émbolo describe un movimiento armónico simple, entonces aquí debería aparecer una onda sinusoidal, solo que esta onda sinusoidal es longitudinal. Aquí en estos dibujos los máximos están pintados con franjas oscuras, azules, y los mínimos con franjas blancas, ¿no? Entonces, se forma algo así como una onda sinusoidal longitudinal a lo largo de esta columna de gas. Pero como no podemos verla, en realidad lo que se hace es poner un micrófono acá adentro que detecte ondas de presión. Entonces, lo primero que les digo, aunque ahorita lo entendemos un poquito mejor, es que uno no mide las ondas de desplazamiento, como se hacía con la cuerda, que sí es evidente que uno puede medir el desplazamiento de cada elemento de la cuerda a lo largo del eje Y. Aquí yo no puedo medir el desplazamiento en dirección X, ¿no? Miren que primero ya no uso la letra Y para escribir la función de onda, sino que uso otra letra, la letra S. Esta S que está aquí, esta S, me está diciendo cuál es el desplazamiento real de los elementos del medio. Entonces, ustedes están viendo acá en la simulación que los elementos del medio se están desplazando, ¿no? De izquierda a derecha, están oscilando de izquierda a derecha. Entonces, cogen acá, dibujan la oscilación, bueno, más o menos así, ¿no? Está oscilando un poquito más allá. Acá no, más o menos acá. Miren que alrededor de esta línea punteada negra, estas moléculas están oscilando de izquierda a derecha con una cierta amplitud, ¿cierto? A esa amplitud la llamamos S máximo, S máximo. Y además, el desplazamiento real de estas moléculas como función de la posición y del tiempo la llamamos S. No la podemos llamar Y porque ya no es una onda transversal, ¿no? Ahora es una onda longitudinal. Los elementos del medio están oscilando en la misma dirección de propagación de la onda. La dirección de propagación de la onda aquí es X, ¿no? Es el eje X, la horizontal. Se está propagando en dirección X. No usamos la misma X para el desplazamiento real, sino que usamos una S, una S. Entonces, esta S que yo estoy escribiendo acá en las diapositivas es precisamente el desplazamiento real de las moléculas del medio para cada valor X y para cada valor T. Eso quiere decir que ustedes aquí en la simulación se van moviendo a lo largo del eje X, por ejemplo acá, se paran acá y miran cuál es el desplazamiento real para este valor X y en función del tiempo. Pero luego se pueden ir moviendo hacia la derecha y miran para otro X diferente cuál es el desplazamiento real, ¿cierto? Para este X y para un instante de tiempo dado, ¿no? Esto va cambiando con el tiempo, va cambiando con el tiempo, ¿no? Porque están oscilando de izquierda a derecha. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta función que está acá, la función que les estoy poniendo aquí. ¿Cómo es el desplazamiento real de las moléculas del medio para X y para T? En principio, si el émbolo describe un movimiento armónico simple, entonces esto tiene que ser una onda sinusoidal. Por lo que aquí ponemos una onda sinusoidal, por ejemplo, esta que está acá. Ese máximo, que sería la amplitud de oscilación de los elementos del medio, la distancia máxima que recorren los elementos del medio, multiplicado por una onda sinusoidal, coseno de kx menos omega t. Este menos que está aquí de nuevo supone que la onda se está moviendo hacia la derecha como tenemos en la simulación. Pero si la onda sinusoidal se moviera hacia la izquierda en vez de un menos, tendríamos un más, un más. Ahora, la cosa es que esto que me está describiendo la onda sinusoidal propagándose a lo largo de esta columna de gas no se puede medir experimentalmente. No se puede medir experimentalmente. Solamente estamos considerando que esto es lo que debería pasar, ¿no? Pero no lo podemos ver experimentalmente. Lo que podemos ver experimentalmente en realidad es la presión en cada punto X y en cada instante de tiempo. Eso sí lo podemos ver experimentalmente.
Y entonces tenemos que medir la presión en cada punto y en cada instante de tiempo. ¿Cómo se hace en el experimento? En el experimento, digamos, lo que uno mide en realidad son variaciones de la presión. ¿Por qué? Porque este tubo está abierto acá. Este tubo está abierto. Por aquí está abierto el tubo, entra el gas, ¿cierto? Y ustedes cogen este émbolo y lo ponen a moverse describiendo un movimiento armónico simple. También podría estar el tubo cerrado y, bueno, abrir un orificio para poder meter el micrófono acá adentro, ¿no? Pero bueno, en principio suponemos que está abierto, ¿no? Esto describe un movimiento armónico simple, se propaga una onda, etc. ¿Qué pasa? Como está abierto el tubo acá, por aquí afuera lo que está es toda la presión atmosférica, toda la presión atmosférica. Mientras que por aquí, bueno, hay distintos valores de la presión. ¿Qué es lo que ustedes están midiendo aquí en un punto? En este punto, por ejemplo, si tratan de medir la presión con algún dispositivo, lo que están midiendo es una variación de la presión. Presión en este punto menos la presión atmosférica. Menos la presión atmosférica. La presión atmosférica sería la presión inicial. Una vez que ustedes empiezan a mover el émbolo, cambian el volumen y entonces aparece una variación de la presión. Presión final menos presión inicial. Pero ¿cuál es la presión inicial? La presión atmosférica. Entonces acá, en este caso particular, como no estamos en el vacío, si estuviéramos en el vacío, la presión inicial sería cero, ¿no? No hay nada, no hay moléculas que estén colisionando con las paredes del recipiente si estuviéramos en el vacío. Entonces la presión es cero. Pero como estamos dentro de la atmósfera, en este caso particular, esta P sub 0 que yo ponía acá es precisamente la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es 1 pascal. 1 pascal. 1 pascal significa la presión que ejerce el aire de toda la atmósfera a nivel del mar. Entonces suponemos que estamos a nivel del mar haciendo este experimento, tenemos toda la atmósfera encima, todo ese volumen de la atmósfera ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra. Esa presión es una atmósfera, ¿no? Una atmósfera completa, toda la atmósfera que está ahí. Y bueno, la presión inicial es la presión atmosférica. Uno en realidad lo que estaría midiendo es variaciones de presión. Variaciones de presión. ¿Cómo se hace para medir esas variaciones de presión? Lo hago acá en la simulación. Uno lo que hace es poner dentro, esto está muy clarito, un micrófono aquí dentro, por acá, ¿no? Ponen un micrófono dentro, esto lo unen con un cable a un osciloscopio, acá. Suponemos que este es el osciloscopio, de tal forma que ocurre lo siguiente. En el osciloscopio se va a ver precisamente la señal, ¿no? Una señal acá. Lo que sea, la forma que tenga. Así. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes cogen este micrófono que está aquí y lo empiezan a mover hacia adelante y hacia atrás a lo largo de todo el tubo. ¿Qué es un micrófono? ¿Cierto? Un micrófono es un material que detecta la presión de cualquier, bueno, en general de un gas o de un líquido, porque lo que está ocurriendo en realidad es que las moléculas de un gas, por ejemplo, colisionan sobre este micrófono que está aquí. Entonces, cuando las moléculas del gas colisionan sobre este micrófono, al colisionar con el micrófono, esto remueve un electrón del micrófono y aparece una corriente eléctrica acá que va a través de este hilo conductor, llega aquí al osciloscopio y se traduce en una curva de potencial eléctrico. Entonces, los micrófonos son detectores de ondas de sonido, precisamente por eso, ¿no? Convierten la presión ejercida por las moléculas, las colisiones de las moléculas del medio ambiente, del aire, las convierten en corriente eléctrica. Entonces, ustedes van moviendo este micrófono a lo largo de todo este dispositivo, las moléculas colisionan con el micrófono, aparece una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica se convierte en un potencial eléctrico. Si ustedes mueven el micrófono en distintos puntos, aquí X, y lo van moviendo a lo largo de X, van observando que aparece precisamente esta onda sinusoidal. Entonces, esto es lo que se hace en el experimento. Experimentalmente es lo que uno hace. Uno coge un micrófono pequeñito, lo pone dentro de la columna de gas y lo va moviendo de izquierda a derecha. Eso está conectado a un osciloscopio y la presión de las moléculas del gas ejercidas sobre este micrófono se convierten en una curva de potencial en un osciloscopio. De esa manera uno puede medir la presión.
De esa manera uno mide experimentalmente la presión. Entonces ustedes no pueden ver las moléculas del gas, pero sí pueden poner un micrófono dentro y ver cómo colisiona, ¿no? ¿Sí es claro o no? O sea, el micrófono convierte esa energía en una pulsación eléctrica que después la traduce en potencial Sí. eléctrico. Sí, sí, digamos, la corriente eléctrica llega al osciloscopio y ahí hace una gráfica de potencial eléctrico, porque lo único que necesita el osciloscopio es tener una resistencia adentro, usar la ley de Ohm, y entonces convierte corriente eléctrica en potencial eléctrico, ¿cierto? Y es una relación lineal además. Es con una resistencia eléctrica que sea un medio lineal y solamente hace un factor de conversión. Convierte corriente en potencial eléctrico. Eso es lo que hace el osciloscopio. Pero aquí lo importante es que este micrófono lo que está haciendo es que cuando las moléculas colisionan con él, genera una corriente eléctrica, ¿no? Entonces detecta el número de colisiones por unidad de área. Entre más colisiones haga, para esta área, el área que tenga el micrófono, pues mayor va a ser la corriente y eso quiere decir que mayor es la presión, ¿cierto? Para eso sirven los micrófonos, ¿no? Es lo que hace precisamente, detectar ondas de sonido. Entonces uno simplemente va moviendo este micrófono a lo largo de todo este eje X y pues va mirando cómo construye la curva. Así se verifica experimentalmente que lo que se tiene dentro de esta columna de gas con un émbolo describiendo un movimiento armónico simple es precisamente una onda sinusoidal. Entonces en el osciloscopio lo que se observaría es esta curva azul que está acá, arriba. Eso sería lo que ustedes observarían en el osciloscopio. Precisamente, ¿no? Pero sería una onda de presión. Una onda de presión. Entonces lo que estamos midiendo en realidad son ondas de presión, que es precisamente lo que tenemos aquí. Una onda de presión. Pero esas ondas de presión se pueden relacionar a las ondas de desplazamiento, que es lo importante. Y entonces, si la onda de presión es una onda sinusoidal, entonces uno puede deducir de aquí que la onda de desplazamiento real de las moléculas del medio también es una onda sinusoidal. Ambas cosas están relacionadas. Estas dos cosas están relacionadas. Ahorita vemos cómo. De estas gráficas, digamos, se ve rápidamente que lo que vamos a observar es que las ondas de presión y las ondas de desplazamiento real de las moléculas están en cuadratura. Están desplazadas pi medios. Entonces miren que si la onda de presión es un seno, la onda de desplazamiento es un coseno. Están desplazadas en pi medios, 90 grados. Es decir, si la presión es máxima, el desplazamiento es mínimo. Y si el desplazamiento es máximo, la presión es mínima. ¿Sí? Están en cuadratura. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué están relacionadas estas ondas de esta manera. ¿De dónde obtengo esta relación? Para darme cuenta de esta relación, tengo que usar el módulo volumétrico. Tengo que usar esta fórmula que está aquí. La velocidad de propagación de la onda. De acá. De aquí lo obtengo. Entonces, miren que para calcular la relación entre las ondas de presión y las ondas de desplazamiento, hago lo siguiente. Uso la definición de módulo volumétrico. De aquí ustedes despejan el módulo volumétrico. Entonces ustedes cogen esta raíz cuadrada y la convierten acá en una velocidad al cuadrado. Cogen esta ρ que está acá y la pasan a multiplicar aquí. Dejan únicamente el módulo volumétrico, pero el módulo volumétrico ya sabemos qué es. El módulo volumétrico es precisamente esta cantidad que está acá. Entonces ustedes ponen acá, en vez del módulo volumétrico, ponen su definición, menos la variación de la presión con respecto a el volumen relativo, ¿no? A la variación del volumen relativo. Cogen esta cantidad que está acá y la pasan a multiplicar acá, ¿cierto? Delta B dividido B sub 0, que lo voy a poner un poquito mejor así. Delta B dividido B sub 0 y acá simplemente les queda esta delta P.
De nuevo, les recuerdo que delta P en este caso es la presión final menos la presión atmosférica, porque vamos a considerar que estamos a nivel del mar dentro del aire. Entonces esa P sub 0 es la presión atmosférica en un experimento, ¿no? Si estuviéramos haciendo el experimento en Pamplona, toca poner una presión atmosférica un poquito menor, ¿no? No sería una atmósfera, sino sería un poquito menor, porque tenemos menos aire encima, ¿no? Entre más van subiendo ustedes, entre mayor altura con respecto al nivel del mar hay, menor es la presión que ejerce el aire sobre las personas, ¿no? Entonces, si ustedes van subiendo una montaña, la presión va disminuyendo. Como la presión va disminuyendo, el cuerpo se va expandiendo un poco, ¿no? Digamos, a nivel del mar, la atmósfera ejerce una fuerza de alrededor de 10 newtons sobre las personas. Si ustedes van subiendo, van saliendo de la atmósfera, esa fuerza que ejerce sobre ustedes va disminuyendo, va disminuyendo. Si ustedes se salen de la Tierra, entonces ya no tienen una fuerza debido a la atmósfera de 10 newtons aplicada sobre ustedes, sino que hay una fuerza cero. El cuerpo está acostumbrado a resistir esa fuerza de 10 newtons. Entonces, si ustedes se van saliendo, el cuerpo se va inflando, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo aplica también una fuerza de 10 newton hacia afuera para soportar la atmósfera. Cuando ustedes se salen, si se salen sin un traje adecuado que simule esa presión atmosférica, entonces al salirse al espacio se empiezan a inflar, ¿no? Les da un derrame cerebral. Si se salen sin un traje que simule la presión, ¿no? Entonces, si uno va subiendo, la presión que ejerce la atmósfera va disminuyendo, porque tienen menos atmósfera encima. Y ustedes, como consecuencia, sienten que los oídos se empiezan a expandir y entonces empieza como a zumbar, ¿no? Esa es la sensación que ustedes tienen cuando van subiendo, ¿no? Una montaña. Por eso pasa que los oídos se tapan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se están expandiendo. Están expandiendo un poquito. Entonces, si uno sube, tiene que simular la presión, ¿no? Del aire. Si ustedes van dentro de un avión, ese avión tiene que estar presurizado porque tiene que simular la presión del aire, pues a nivel del mar, o bueno, a un nivel adecuado. Y bueno, entonces aquí ponemos P sub 0 igual a la presión atmosférica. Este menos lo ponen acá, atrás, y bueno, hacemos básicamente lo siguiente. Vamos a escribir esta variación del volumen. Bueno, lo voy a hacer en otra línea. Voy a coger este delta P y lo voy a poner más bien acá a la derecha para que se vea mejor. Y vamos a mirar lo siguiente. Esta variación delta V sobre V sub 0 la vamos a escribir de otra manera. Vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a ponerla como una área multiplicada por un delta X multiplicada por, ¿cómo lo ponemos aquí? Lo vamos a poner así, A por delta X, y acá ponemos A por un delta S. Y ahorita les explico qué es esto, ¿no? Entonces, primero tenemos, este es el volumen inicial. Entonces, ustedes van a considerar acá, en este dibujito, que el volumen inicial es este que está acá. Un volumen diferencial inicial. Miren que este volumen, de nuevo, esto es un émbolo cilíndrico. Este volumen se puede calcular si ustedes cogen el área transversal, que está aquí, que yo les dije que se veía como un círculo visto desde frente, ¿cierto? Esta área transversal, por este valor que está aquí. Este valor que está aquí van a considerar que es fijo y vale un delta X. Un delta X. Entonces esto que está aquí es un delta X. Y entonces ese sería el volumen inicial. El volumen inicial. Un área por un delta X. Que es lo que estoy poniendo precisamente aquí abajo. Volumen inicial, área por delta X. Área por delta X. Mientras que la variación del volumen ocurre cuando ustedes cogen entonces esto que está aquí y empujan el émbolo, por ejemplo, hacia la derecha. Si ustedes empujan el émbolo hacia la derecha, entonces este volumen inicial se disminuye, ¿no? Y se convierte en un delta V, en un volumen final menos un volumen inicial, ¿cierto? La variación del volumen. Volumen final menos volumen inicial.
Si ustedes hacen volumen final menos volumen inicial, entonces obtienen precisamente esto que está acá, ¿no? Pero negativo, negativo. Por eso está el signo menos atrás. Sería esta cantidad que está aquí. Volumen final menos volumen inicial. Pero esto es igual a multiplicar de nuevo el área, ahora por el desplazamiento real de las moléculas del medio, que estoy llamando delta S porque es un desplazamiento infinitesimal. ¿Sí lo ven o no? Área por el desplazamiento real. Miren que el desplazamiento real de una de las moléculas del medio, la que está justo al lado del émbolo, ahora sería precisamente esta cantidad que está aquí. Delta S, delta S. Esta línea que estoy señalando acá. Y entonces acá arriba, escribo precisamente eso. Área por delta S. Esa sería la variación del volumen. La variación del volumen. Ahora, yo puedo considerar elementos de volumen cada vez más pequeños, ¿no? Cada vez más pequeños. Es decir, puedo considerar una variación infinitesimal del volumen, de tal forma que esto lo puedo escribir como un ds con respecto a un dx. Un ds con respecto a un dx. Y esta área que está aquí se cancela porque es la misma en ambos lados. Por lo que estoy observando es que la variación de la presión se puede obtener como la derivada, o es proporcional a la derivada del desplazamiento real de las moléculas del medio con respecto a X. Ahora, si nosotros consideramos que S es precisamente una onda sinusoidal, lo vamos a escribir así, consideramos que S es una función de la posición y el tiempo, y la escribimos de esta manera, una onda sinusoidal, suponemos que se está propagando hacia la derecha, no hay ningún problema con suponer esto. De tal forma que entonces ese es S máximo por coseno de kx menos omega t. Entonces, ¿qué pasa con la presión? Entonces, ustedes observan que delta P es igual a menos B cuadrado por ρ por la derivada con respecto a X de esta onda, ¿no? Así. Y entonces hacemos esta derivada que está acá. Obtenemos, bueno, todo este coeficiente sigue quedando igual. Miren que la derivada del coseno, ¿cuánto vale? Menos seno, ¿no? Sacamos ese máximo aquí y hacemos la derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces, quitan este menos de acá y dejan solamente seno por kx menos omega por t. Pero además sale la derivada interna, como estamos derivando con respecto a x, la derivada interna está acá. Entonces sacan el k y lo ponen acá afuera. Y obtenemos que delta P se puede escribir como un delta P máximo, que es una amplitud de presión por seno de kx menos omega t, que es precisamente lo que tenemos aquí en las diapositivas. Entonces, si la onda de presión es una onda sinusoidal, la onda de desplazamiento también lo es. Aquí está la relación, ¿no? Ustedes pudieron también haber puesto aquí directamente la onda de presión sinusoidal y entonces haber integrado con respecto a X y obtienen esta onda de desplazamiento. Yo lo hice con la derivada, pero también se puede hacer al revés, ¿no? Simplemente dicen, bueno, la onda de presión es una onda sinusoidal, integramos y se obtiene la onda de desplazamiento. En todo caso, lo que es importante notar aquí es que si la onda de presión es una onda sinusoidal, la onda de desplazamiento también lo es y ambas ondas están en cuadratura. Ambas ondas están en cuadratura. Noten que cuando la presión es máxima, el desplazamiento es cero. Entonces, en los puntos de presión máxima, nosotros tenemos puntos de desplazamiento cero, es decir, está en su posición de equilibrio las moléculas. Mientras que cuando la presión nos da cero, esta variación de la presión nos da cero, el desplazamiento realizado por las moléculas es máximo. Y así sucesivamente, ¿no? Eso significa que están desfasadas estas dos curvas, pi medios, están desfasadas pi medios. Este es el análogo a la posición y a la velocidad, ¿no? Noten además que esta amplitud se puede calcular en términos de esta S máxima, ¿no?
y de los parámetros que relacionan, que describen el medio, ¿no? Entonces acá está la amplitud de presión. Es precisamente la densidad por la velocidad, por la frecuencia, por ese máximo. A mí me dio algo un poquito diferente, pero se puede llegar a esta misma fórmula, ¿no? Fácilmente. Porque si ustedes se dan cuenta, a mí lo que me dio fue B cuadrado por ρ por ese máximo por K. Pero pues uno se da cuenta de lo siguiente. Uno se da cuenta que esta delta P máximo que yo obtuve, es todo esto que está aquí, ¿no? Se puede escribir de otra forma. Ustedes simplemente hacen lo siguiente. Escriben este B cuadrado como B por B, ¿no? Pero este otro B lo van a poner más bien multiplicando al K. ¿Y cuánto es K por B? ¿Cuánto vale K por B? Van a la fórmula de velocidad de propagación de la onda. ¿Cuánto es K por B? W, profe. La omega, ¿no? La frecuencia. Entonces acá en vez de poner K por B, ponen omega y eso es exactamente lo que está acá, ¿no? Rho por B por omega por ese máximo, solo que está en otro orden, ¿no? Pero pues es lo mismo, ¿no? Ponen Rho adelante por B por omega por ese máximo. Pues se me perdió. Y entonces esta es la amplitud de presión. Uno puede calcular la amplitud de presión si conoce la densidad volumétrica de masa del gas que está mirando, ¿cierto? Si conoce la velocidad de propagación, si conoce la frecuencia y el desplazamiento máximo, ¿no? En la práctica, en el experimento, uno lo que hace es obtener del experimento, como se los mencioné ahorita, este valor directamente, delta P máximo, el número. Y de ese número uno puede encontrar precisamente el desplazamiento máximo de las moléculas. Entonces se procede experimentalmente de esta forma, ¿no? Es posible que en un problema teórico procedan al revés, ¿no? Que les den estos parámetros y les pidan calcular la variación de la presión máxima. Es decir, la amplitud de presión. Pero en el experimento lo que ocurre es que uno calcula la curva de presión con un micrófono, como se los expliqué ahorita, y usando un osciloscopio, ¿no? Y de ahí uno entonces predice cuál es el desplazamiento máximo de las moléculas del medio. El desplazamiento máximo. Y bueno, para terminar, ya que sabemos que lo que se mide es la presión, vamos a mirar el análogo de la cuerda cuando imponíamos condiciones de frontera, pero para el caso de una columna de gas. Es totalmente similar, ¿no? Totalmente similar, y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, supongamos que tenemos una columna de gas que está primero abierta en los dos extremos. Y a ver si queda claro. Si queda claro esto de las ondas estacionarias. Primero, si ustedes envían dos ondas sinusoidales viajando en direcciones contrarias, de tal forma que esas ondas son idénticas, tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia, el mismo número de onda, la única diferencia es que viajan en sentidos contrarios, es decir, una tiene un signo más y otra tiene un signo menos acompañando a la frecuencia, ¿no? Dentro de la función de onda. Entonces uno obtiene una onda estacionaria. Esto es exactamente lo mismo que pasaba con la cuerda, ¿no? Esto que estaba acá. Solo que ahora no tenemos una cuerda donde hacemos viajar dos ondas en sentidos contrarios, sino que ahora tienen una columna de gas. Una columna de gas y ustedes van a enviar dos ondas, ¿no? En distintos sentidos. Ahora, ¿qué ocurre si esta columna de gas está abierta en ambos extremos? Si la columna de gas está abierta en ambos extremos, entonces, ¿cómo es la delta de presión en estos dos extremos? Recuerden que delta de presión es presión final menos presión inicial, pero la presión inicial es la presión atmosférica. Justo en el extremo, ¿cuánto vale la presión final? Justo en los extremos. La columna está abierta en ambos extremos. ¿Cuánto vale la presión final? 0, profe. Cero no. Vale la presión atmosférica. La atmosférica. Porque está abierto. La presión inicial y la presión final son la presión atmosférica. Entonces, ¿cuánto vale delta de P? ¿Cuánto vale delta de P? 0. Cero. Cero porque recuerden que yo estoy diciendo delta P es presión final menos presión inicial.
Pero la presión inicial, como estamos dentro de una atmósfera, pues es la presión atmosférica a nivel del mar. Si el tubo está abierto en los extremos y yo voy y mido la delta de presión allá, me va a dar que eso es cero, porque la presión final igual a la presión inicial. Está abierto en los extremos. Ambas son la presión atmosférica, entonces presión atmosférica menos presión atmosférica da cero. Tomen en cuenta que en el experimento lo que uno mide son las variaciones de la presión, es decir, lo que se detecta es esto. Por lo que en los extremos tenemos presiones, deltas de presión igual a cero. Deltas de presión igual a cero significa que en los extremos tenemos nodos de presión. Nodos de presión. Son nodos de presión. Y entonces esto es el análogo a lo que teníamos con la cuerda. En la cuerda teníamos que en los extremos habían nodos, pero estos nodos acá eran de desplazamiento. Nodos de desplazamiento. En el otro caso, en el de un tubo de aire abierto en sus extremos, donde hacemos propagarse dos ondas en sentido contrario, es decir, tenemos una onda estacionaria ahí dentro, lo que tenemos son nodos de presión en los extremos. Entonces esto es totalmente análogo. Tenemos ahora dos nodos de presión acá. Nodos de presión. ¿Y qué pasa? Si hay dos nodos de presión acá, si hay dos nodos de presión, hay entonces dos antinodos de desplazamiento. Antinodos de desplazamiento. ¿Por qué? Porque las ondas de presión están en cuadratura con las ondas de desplazamiento. Si la variación de la presión vale cero, ¿cuánto vale el desplazamiento? Es máximo. ¿Y qué es un antinodo? Es un punto donde la amplitud es máxima. Si yo tengo nodos de presión, entonces tengo antinodos de desplazamiento. Mírenlo acá. Si hay nodos de presión, hay antinodos de desplazamiento. Y entonces aquí también puedo entender esto como si tuviera antinodos de desplazamiento. Estas líneas rojas que están trazadas aquí en realidad están graficando el desplazamiento. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en los extremos tengo antinodos de desplazamiento. Si yo tengo dos antinodos de desplazamiento, entonces en la mitad tengo un nodo. Y recuerdo lo que yo les había dicho la clase anterior. La distancia entre dos antinodos de desplazamiento es siempre lambda medios. La distancia entre un antinodo y un nodo de desplazamiento es siempre lambda cuartos. Y de nuevo vuelvo y hago el mismo procedimiento que hice con la cuerda, solo que no lo voy a repetir aquí tanto en detalle, ¿no? Noten que este tubo tiene una longitud L. Este tubo tiene una longitud L. ¿Cuál es el primer modo posible de oscilación de una onda estacionaria dentro de un tubo sonoro si está abierto en sus dos extremos? Pues lo primero que puede pasar es simplemente que hay dos antinodos de desplazamiento o dos nodos de presión en los extremos. La distancia entre dos antinodos es siempre lambda medios, por lo que aquí se deduce que la longitud de onda vale 2L, ¿no? L igual a lambda medios o lambda igual a 2L, ¿sí o no? Exactamente lo mismo que hice con la cuerda. Y de acá ustedes dicen, bueno, la frecuencia para el primer modo de oscilación es la velocidad sobre la longitud de onda, ¿no? Es decir, la velocidad sobre 2L. Van al siguiente modo posible de oscilación. ¿Qué es lo único que yo puedo hacer? Poner otro nodo adicional. Ponen otro nodo adicional. Y miden de nuevo, en términos de la longitud de onda, cuánto vale esta L, ¿no? Esta L permanece fija, la longitud de la columna de gas acá. Recuerdan que entre un antinodo y un nodo hay lambda cuartos, ¿no? Entonces ustedes dicen 1 lambda cuartos, 2 lambda cuartos, 3 lambda cuartos, 4 lambda cuartos. Es decir, lambda, ¿no? O si lo ven desde el punto de vista de la presión, aquí simplemente hay un nodo de presión, por acá en toda la mitad hay otro nodo de presión y aquí hay otro nodo de presión. Una longitud de onda completa. Una longitud de onda completa. Lo pueden ver con el desplazamiento o con la presión. En todo caso, ahora la longitud de la columna es igual a la longitud de onda en el segundo modo posible de oscilación. Y por lo tanto, ustedes dicen, la frecuencia es la velocidad sobre la longitud de onda, que vale igual a la longitud de la cuerda. Pero esto es igual a 2 veces la frecuencia del primer modo de oscilación. B sobre L es 2 veces B sobre 2L. Entonces lo escriben acá directamente. Y luego van al tercer modo de oscilación. Y lo único que hacen es poner otro nodo de desplazamiento adicional. Y vuelven y se ponen a mirar cuántas longitudes de onda caben en la longitud de este tubo sonoro.
Lo pueden hacer como quieran, ¿no? Pueden contar el número de bucles que hay acá. Hay 2 bucles, hay 3 bucles, ¿no? Entonces son 3 medias longitudes de onda. Eso quiere decir que lambda 3 es 2/3 de L. Y por lo tanto la frecuencia es la velocidad sobre la longitud de onda. Entonces 3 medios de B sobre L o 3 veces B sobre 2L. B sobre 2L es la primera frecuencia, 3 veces F1. Y así sucesivamente. En el cuarto modo de oscilación, ya aquí se ve un patrón, ¿no? En el cuarto modo de oscilación, ¿qué ocurre? Pues la frecuencia del cuarto modo de oscilación es 4F1. En el quinto modo de oscilación, la frecuencia es 5F1, etc. Si ustedes tienen un tubo abierto en sus 2 extremos, de tal forma que ponen una onda estacionaria adentro, lo que se observa es que las frecuencias posibles de los modos normales de oscilación son estas que están aquí. Es un número entero positivo de una frecuencia fundamental que es igual a la velocidad dividido 2 veces la longitud del tubo. 2 veces la longitud del tubo. Solo que ahora la velocidad se calcula de otra manera. La velocidad ahora no se calcula como raíz de t sobre mu, sino que se calcula como la raíz del módulo volumétrico sobre la densidad volumétrica de masa, ¿cierto? Es la velocidad del sonido ahora. Noten que la fórmula es exactamente la misma. ¿Sí lo ven o no? N por la velocidad de propagación dividido 2L. Es exactamente lo mismo. Sin la raíz, ¿cierto, profe? ¿Cómo? Sin la raíz. No, la raíz sí está. B sobre 2L. La velocidad raíz de B sobre mu. O sea, lo importante es que es N por B sobre 2L. Donde B, para el caso del sonido, es esto, ¿no? Mientras que para el caso de la cuerda es esto. Sí, profe, sí. Entonces es N por B sobre 2L. Mírenlo acá. N por B sobre 2L. Entonces, un tubo de sonido abierto en sus 2 extremos es totalmente análogo a una cuerda que está fija en sus 2 extremos. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en la cuerda lo que tenemos es 2 nodos de desplazamiento, puntos en donde el desplazamiento vale 0. Mientras que el tubo abierto en sus 2 extremos tiene 2 nodos de presión. Aquí la presión vale, la variación de la presión es 0, son 2 nodos de presión, ¿no? O 2 antinodos de desplazamiento. En todo caso, los resultados son exactamente los mismos. Para este caso particular. Entonces, ustedes tienen un tubo sonoro abierto en 2 extremos, obtienen precisamente los mismos resultados que se obtenían para la cuerda fija en sus 2 extremos. Para la cuerda fija en sus 2 extremos. Y bueno, esto es lo que ustedes hacen usualmente cuando usan una flauta, ¿no? Una flauta está abierta en sus 2 extremos. Por lo general, por aquí hacen entrar aire y por acá está abierto. Ustedes lo que hacen en una flauta que tiene varios huequitos es que obligan a la flauta a que vibre en alguno de los modos de oscilación. Cuando presionan uno de los huecos de la flauta. Usted presiona uno de los huecos de la flauta y ¿qué está haciendo? Está obligando a que exista un nodo en ese punto. Es decir, la amplitud vale 0. Y entonces hace que la flauta vibre precisamente en ese modo de oscilación y entonces genera una frecuencia de sonido. La que usted quiere. Una frecuencia de un modo de oscilación. Si presiona 2 puntos, genera otra frecuencia. Si presiona 3 puntos, genera otra frecuencia y así sucesivamente, ¿no? Esas frecuencias que pertenecen a los modos normales de oscilación se llaman armónicos. Son los armónicos. Y son las frecuencias que son agradables al oído humano. Son agradables, ¿no? Y son las que pueden detectar porque estos son los modos normales de oscilación. En este caso, las ondas de sonido vibran con máxima amplitud. Vibran con máxima amplitud por el concepto de resonancia que yo expliqué la clase pasada. En los modos normales de oscilación, lo que está ocurriendo es que la frecuencia coincide con una de las frecuencias naturales y entonces la amplitud es máxima. Y esto es lo que se vuelve audible y agradable para el oído humano. Entonces los músicos le asocian notas musicales a esto, ¿cierto? Yo no sé exactamente cuáles son, ¿no? Digamos, esta no sea... Por eso, profe. ¿Cómo?
sea, los gustos musicales están definidos por eso. Sí, sí. Si el oído no se siente cómodo, no me gusta. No, porque digamos, si no estamos en una frecuencia, un modo normal de oscilación, no hay un patrón estable. No hay un patrón estable de oscilación y eso para el oído humano es como ruido o, ¿cierto? O no, no se escucha algo bien. Pero en cambio, si estoy en un modo normal de oscilación, el patrón es estable, la amplitud es máxima y eso es algo que el oído detecta muy bien, ¿no? Entonces es un sonido agradable. Y eso es lo que los músicos usan para generar armónicos. Por eso se llaman armónicos también, ¿no? Sonidos agradables al oído humano. Y generan distintas notas musicales que no son más que modos normales de oscilación. Ahora ellos a cada modo normal de oscilación de forma empírica le dan una nota musical, ¿no? Do, re, mi, fa, sol. No, esto no es un curso de aprender a tocar una flauta, ¿no? Pero les estoy explicando la relación. Ellos lo hacen de forma empírica. No sé qué tanto conocimiento tienen de esto en realidad. Habría que preguntarle a un músico. Lo hacen de manera empírica, que tampoco es trivial, ¿no? Pero nosotros acá entendemos un poco la explicación, ¿no? La explicación. Ahora, con el tubo sonoro pasa otra cosa adicional, y es que las frecuencias de los modos normales de oscilación se modifican si uno cierra el tubo en uno de los extremos. Esto ya no sirve para un instrumento musical en realidad porque no deja salir la onda sonora, ¿no? Entonces no sale la onda sonora con la frecuencia que uno quiere, entonces la gente no va a escuchar nada, ¿no? Pero si uno cierra el tubo en uno de los extremos, se modifican los modos normales de oscilación porque mire lo que ocurre, ¿no? Mire ahora lo que ocurre. El tubo está abierto en un extremo y cerrado en otro. Cuando está abierto en un extremo, aquí lo que hay es un nodo de presión, ¿cierto? Un nodo de presión. O, dicho de otra forma, un antinodo de desplazamiento. Noten que la curva roja está graficando el desplazamiento real de las moléculas. En el eje Y sería el desplazamiento S, ¿no? No confundir con una Y, ¿no? Esto no es una onda transversal, es una onda longitudinal, pero uno sí puede hacer una gráfica, ¿no? En el eje vertical uno pone la S y en el eje horizontal, bueno, X, ¿no? Ese sería el desplazamiento real de las moléculas del medio, solo que lo están graficando en la vertical, ¿no? Entonces, esta línea roja me está mostrando el desplazamiento real de las moléculas del medio. Eso quiere decir que en el extremo, miren que el desplazamiento es máximo. O, dicho de otra forma, estamos en un antinodo de desplazamiento o un nodo de presión, porque el tubo está abierto en este lugar. Mientras que en el otro extremo, ¿qué pasa? El tubo está cerrado. Si el tubo está cerrado, justamente aquí la variación de la presión es máxima, porque todas las moléculas empiezan a colisionar acá, contra las paredes de este recipiente. Entonces aquí la presión es máxima. Si la presión es máxima, el desplazamiento es cero. Pero evidentemente el desplazamiento es cero porque esto es una pared. Las moléculas no pueden desplazarse más hacia la derecha, ¿no? Aquí no se pueden desplazar hacia la derecha. Aquí sí porque el tubo está abierto, ¿no? Entonces oscilan de derecha a izquierda acá. Pero acá no, aquí no porque está cerrado el tubo, las moléculas no pueden salirse. Entonces el desplazamiento, ¿cuánto vale ahí? Cero. Entonces noten que en este caso, si yo cierro el tubo en un extremo, pongo un nodo de desplazamiento aquí y acá donde está abierto ahí es un antinodo de desplazamiento. Un antinodo y un nodo. Eso quiere decir que en el primer modo posible de oscilación, la longitud de la columna es igual a 1/4 de longitud de onda, porque recuerden que en una onda estacionaria siempre la distancia entre un antinodo y un nodo es ¿cuánto? Lambda cuartos. Siempre, ¿no? Entonces en el primer modo de oscilación se modifican las cosas. Ahora la longitud de la cuerda es lambda cuartos, o dicho de otra forma, lambda es igual a 4L. Eso quiere decir que la frecuencia de oscilación, en este caso particular, que es B sobre lambda, sería ahora B sobre 4L. La frecuencia del primer modo de oscilación. ¿Qué ocurre cuando yo cierro entonces el tubo en un extremo? Si ustedes están haciendo este experimento, ponen una onda estacionaria en un tubo abierto en sus dos extremos y miran la frecuencia. La frecuencia es B sobre 2L, ¿cierto? Si ustedes hacen el experimento de coger y cerrar aquí el tubo, ¿qué le pasa a la frecuencia del primer modo de oscilación? ¿Aumenta o disminuye?
Aumenta, profe. No. Disminuye, se vuelve la mitad, ¿no? B sobre 4L. Era B sobre 2L, ahora se vuelve B sobre 4L. Ya. Disminuye en la mitad. Al cerrar el tubo en un extremo, este es un problema típico de los exámenes para ingreso a posgrado en cualquier universidad, ¿no? Disminuye en la mitad. Entonces eso les va a salir en un examen para ingreso a posgrado, seguramente. O también sale, no solo en Colombia, sino en Europa, en Estados Unidos. En el GRE esto es uno de los problemas típicos. Entonces disminuye la mitad. Disminuye la mitad. Miren que es B sobre 4L. Y además ocurre otra cosa. El siguiente modo posible de oscilación es este, ¿no? Aparece un nodo en toda la mitad. Y entonces ahora miramos cuántas longitudes de onda caben en este tubo de longitud L. Noten que la distancia entre un antinodo y un nodo es lambda cuartos. Lambda cuartos más lambda cuartos, 2 lambda cuartos, más lambda cuartos de nuevo da 3 lambda cuartos. Es decir, la longitud del tubo tiene ahora 3 lambda cuartos. O dicho de otra forma, lambda igual a 4 tercios de L. Como está escrito acá, 4 tercios de L. Pero de nuevo la frecuencia es la velocidad sobre lambda, entonces simplemente me quedaría que la frecuencia es 3 veces B sobre 4L, es decir, 3F1, porque F1 era B sobre 4L. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora la frecuencia del segundo modo de oscilación no es 2 veces F1, sino es 3 veces F1. La frecuencia del segundo modo de oscilación. Y si ustedes van al tercer modo de oscilación, ponen otro nodo adicional, ¿qué ocurre? Miren de nuevo, cuenten la distancia entre un antinodo y un nodo, ¿no? Varias veces, para que les quede más fácil, ¿no? 1 lambda cuartos, 2 lambda cuartos, 3 lambda cuartos, 4 lambda cuartos, 5 lambda cuartos. Es decir, este tubo de longitud L tiene ahora 5 lambda cuartos. O dicho de otra forma, lambda vale 4 quintos de L, simplemente despejando lambda, ¿no? 4 quintos de L. Pero la frecuencia es la velocidad sobre la longitud de onda. Ahora la frecuencia sería 5 veces B sobre 4L, es decir, 5 veces F1, porque recuerden que F1 es B sobre 4L. Y así sucesivamente. En el cuarto modo de oscilación tendríamos 7 veces F1. En el quinto modo de oscilación tendríamos 9 veces F1, etc. Lo que ustedes están notando acá es que al ir aumentando los modos de oscilación aparecen múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Es decir, la frecuencia de los modos de oscilación es un múltiplo impar de una frecuencia fundamental que ahora vale B sobre 4L. Por eso aquí yo pongo 2n menos 1, B sobre 4L, donde n va desde 1 hasta infinito, ¿no? Es decir, es el conjunto de los números naturales. 1, 2, 3, 4. Cuando n vale 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces, en el primer modo de oscilación, tengo una frecuencia B sobre 4L, que es la frecuencia fundamental. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, da 3. Sería 3 veces B sobre 4L, es decir, 3F1. 3F1. Esa sería la frecuencia del segundo modo posible de oscilación. Cuando n vale 3, pues 2 por 3, 6, menos 1 da 5, 5F1. Y así sucesivamente. Cuando n vale 4, 2 por 4, 8, menos 1, 7, 7F1. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando el tubo está abierto en ambos extremos, esto es el análogo de la cuerda fija en sus dos extremos, ¿no? Las frecuencias están cuantizadas. Este tubo solo va a tener patrones estables de oscilación para cierto conjunto discreto de frecuencias, de tal forma que las frecuencias son un múltiplo entero de una frecuencia fundamental. Entonces aquí los armónicos son 1F1, 2F1, 3F1, 4F1, 5F1, y solo para esas frecuencias se observa un patrón estable de oscilación. Pero si a mí se me ocurre cerrar el tubo en un extremo, lo primero que pasa es que la frecuencia fundamental cambia, se disminuye en la mitad. Ya no es B sobre 2L, sino que ahora es B sobre 4L. Eso es lo primero que pasa. Y lo segundo que pasa es que los modos normales de oscilación únicamente ocurren para múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Entonces, uno solo va a observar que estos tubos oscilan con un patrón estable de oscilación o vibran con un patrón estable de oscilación
para múltiplos impares de la frecuencia fundamental si el tubo está abierto en un extremo y cerrado en el otro. Es decir, para el primer modo la frecuencia es F1, luego para una frecuencia de 3 veces F1 vuelve a observarse otro patrón estable de oscilación, que es precisamente este que está aquí, que tiene un nodo acá, por aquí en esta posición y otro nodo en el extremo, ¿no? Y luego para 5F1 vuelve y se observa otro patrón estable de oscilación, y para 7F1, para 9F1, etcétera, para múltiplos impares, múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Para valores intermedios entre estas frecuencias no se observan patrones de oscilación. No se observa una vibración entre 3F1 y 5F1, por ejemplo, 4F1, no se observaría un patrón estable de oscilación. ¿Listo? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Lo que ocurre si yo cojo este extremo y cierro el tubo. Y entonces acá les hago una pregunta. ¿Qué pasa si en este experimento que tiene la cuerda fija en los dos extremos, yo decido dejar que esta cuerda oscile libremente? Es decir, que alcance su máxima amplitud. O dejo un antinodo acá. ¿Qué pasaría con las frecuencias? Pues no se darían, ¿no, profe? ¿Cómo? No se darían, ¿no? No, porque ahora digo que dejo un antinodo acá. Dejo que esto oscile con máxima amplitud. Un antinodo acá y un nodo acá. Es decir, únicamente fijo la cuerda acá y acá en este extremo dejo que sea un antinodo. Que oscile libremente. ¿Qué ocurriría con las frecuencias de oscilación? Tengo un nodo en un extremo y un antinodo en el otro. Pasaría lo mismo que nos pasó en el tubo, profe. Claro. Miren que este era el análogo a la cuerda fija en sus dos extremos. Tenía dos nodos de presión, ¿cierto? Dos nodos en los extremos. Aquí que tengo un nodo y un antinodo, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? La frecuencia fundamental se disminuyó en la mitad y ahora solamente se seleccionan múltiplos impares de la frecuencia fundamental. ¿Qué pasa entonces si yo dejo libre el extremo de esta cuerda? ¿A que oscile libremente? Pues lo mismo, ¿no? Se reduce la frecuencia a la mitad. Exactamente lo mismo. La frecuencia fundamental se reduce a la mitad. Tomamos múltiplos impares. Y solamente se observan modos estables de vibración para múltiplos impares de esa frecuencia fundamental. Entonces se cambian los armónicos. Se seleccionan únicamente múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Y bueno, eso era lo que les iba a decir hoy. Vamos a pausar aquí el video.